encanta esta cortina, que es como la intro de 666, el tema de Michael Jackson y Paul McCartney. Un arranque parecido. Así que me gusta que tenga unos segunditos más de aire. Buen día para todos. Bienvenidos a No Somos Nadie. 10:28 AM en toda la República Argentina. 18:05 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Nos escuchan en todo el mundo en 979now.com. Nos ven en nuestros canales oficiales de Twitch y de YouTube en @979now. Por el canal 85 de Flow. Descarguen nuestra aplicación para Android y también para iOS, donde nos pueden escuchar y ver. Nuestras redes son todas iguales, 979now. Y el WhatsApp para dejar mensajes es 1180 697 9. Saluda al equipo. Hola Barbie, hola L. ¿Cómo va? Hola Euge, Buen hola día. Mauro. ¿Cómo Muy, están? pero muy buenos días. Todo muy ¿Cómo bien. va todo? Muy bien. Con menos Muy bien, frío, sí. menos Sí, frío. está linda la Y temperatura. 18.5. 18.5. Ayer teníamos temperatura de primera docena. O un 12, 13, 14. Y antes peor. 18. Me gusta Sí, esa ahora. comparación con el tablero del De la casino, ruleta, ¿eh? De la sí, ruleta, sí, sí. ¿está? Sí, sí, sí. Interesante. Lo uso bastante. Ok, te voy paño. conociendo. Lo uso bastante el paño. Antes iba más, pero me quedaron expresiones como saliste de la ruleta o Claro. temperatura de primera docena. Pero antes iba más, antes lo usaba más e iba más al casino. Ahora no, hace un montón, pero al principio, primeros años, entre los 18 y los 25, no había casinos en la ciudad y me iba a Gualeguaychú. ¿Ah, en Con unos serio? amigos, sí. Afortunadamente no tuve quilombo de ludopatía No, y era, claro, eso era es divertido. También porque no había en la ciudad, tenías como esa atracción de ir a otro lugar. Claro. Después cuando se instaló el flotante acá, no lo conozco. No te puedo creer. ¿Podés Yo creer? tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Cuando Tampoco. me No, yo dijeron, tampoco, pero el no, que le gustaba ahora, era Yo tampoco. ahora que está el flotante vas a ir, no fui nunca. No fuiste nunca. Nunca. Claro, pues no puede haber casino en la ciudad, ¿no? Claro. Creo que algo así era. Claro. Sí, no puede. No Sí, puede, máquinas, sí, máquinas como el hipódromo, Sí, no casino. Claro, Claro, entonces el flotante era como la atracción. Vamos, no. Me gustaba ir a Gualeguaychú y después ya no más. Claro, el paseo, lo turístico. Claro, era todo el folclore que... Exactamente, que rodeaba. Exacto. O no sé, ir al viaje de egresados a Bariloche, iba, fui al casino. Ahí pero, Mar del Plata. Ah, Que es sí. lindo, el de Mar del Plata. Sí, es Mar del lindo. Plata fui, Mar del pero Plata hace sí. mucho, en el 95. Los festivales Mirá. de cine es mucho, es clásico, que muchos periodistas Claro, van ahí. exacto. Sí. Bueno, ¿a ustedes les ¿Ganabas, gusta? perdías o salías Perdía más de lo que ganaba, como todo el mundo. Claro. como todo el mundo? Y sí. El que dice que le gana la banca No. se está olvidando de una parte de la historia. Cuenta la parte que le conviene. Exactamente, sí. ¿A ustedes les gusta? Si es así grupal de la Grupal. aventura de como en los festivales de cine de Mar del Plata y vamos al casino, ahí vamos, ahí paseo. Pero por ahí no puesto porque sé que voy a perder. Claro, algo medio grupal. O sea, por ejemplo, la última vez que fui a Mar del Plata con mis amigos fue: vamos, si ganamos, comemos, Claro. vamos a los mejores restaurantes, hacemos de todo. Si no, no nos volvemos. Si no, churros. Ya está. No nos volvimos, pero claramente nadie ganó, por Claro, supuesto. Claro. En mi caso, yo creo que me va a delatar un poco mi edad por el Mar del Plata. Yo iba a Sacoa. También, Pero también. tú también ibas a Coba. No, bueno, pero más de Sacoa que el casino, te diría que. Más de Daytona, jugar al Daytona que ir Qué bueno el Daytona. al casino. Qué bueno el Daytona, sí. Bueno, Mauro Embe, el barril del petróleo está por las nubes, 126 era la última referencia, no sé ahora en la actualización furiosa. Ahora 109, bajó bastante. bajó pero bastante. igual llegó, o sea, traspasar los $120 es un montón. Bajó bastante. Y tiene que ver con la incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con el Estrecho de Hormuz y la guerra de Irán, que no hay en el corto plazo una previsibilidad de que vaya a terminar. O sea, esto es incertidumbre pura y de nuevo, el piso es 100 como mínimo, ahora el barril, ¿no? Pues llegó a estar 126 en Sí, un tramo sí. de la mañana. Sí, después bajó, bueno, por supuesto aquellos que habían comprado también vendieron, ¿no? Cuando vieron que subía. También hay un juego de compraventa diario, Claro. ¿no? También existe ese juego de especulación, pero sí, un piso que al menos en 100 se va a mantener para mí en los próximos meses, incluso aunque termine la guerra, y después le voy a decir por qué. ¿Y cuál es el título principal vinculado con la guerra? Bueno, que Donald Trump habló una vez más sobre Irán, ya después del Carlos III y demás, de la conversación que tuvieron en el Congreso, y básicamente dijo: estoy esperando que se rindan. Pues si no se rinden, esto no termina, ¿no? En este juego de o yo gano o no gana nadie.
Y creo que por ahora no gana nadie, ¿no? Sobre todo porque, después voy a contar mejor, Irán está llegando al tope de su producción de petróleo. Ajá. Y frenarla puede ser un problema. Euge. Bueno, vamos en algún momento a hacer un foco ahí en términos de los combustibles, porque hoy aparte también el gobierno dio un aumentito en lo que son los impuestos de los combustibles. Entonces te voy a contar qué es lo que va a pasar con el precio de las naftas en un marco en el que durante 45 días está congelado el precio de los combustibles en términos de lo que representa la volatilidad del barril. Pero después están estos aumentos que son por parte del gobierno, no de las empresas. Así que te voy a contar cómo viene eso. Relacionado de alguna forma, hoy hay una reunión en la Secretaría de Transporte, ahora en un rato, con las empresas de colectivos, porque todavía no se resuelve la cuestión de la frecuencia de los colectivos. Así que traje algunos datos para que veamos la foto del conflicto, es decir, cuántas unidades menos hay circulando, cuánto aumentó el transporte, cuánto sale, cuántos menos subsidios. Bueno, un poco armar esa foto para que tengamos un panorama mejor. Sí, y hoy está determinado por el precio del barril, pero el litro de nafta en la Argentina tiene un componente impositivo muy alto. Muy alto. Además del impuesto a los combustibles. Sí. Hoy la variable, si querés, más intensa es el precio del barril, pero descomponiendo lo que se paga por cada litro de nafta, la cuestión impositiva es fundamental. Sí, de hecho tengo para contarte cuánto es que se traslada del impuesto, que vas a ver que decís, es un vuelto, pero multiplicado por la cantidad de litros que tiene un tanque de un auto, es un número. Ele, ¿cuál es el tema más importante para vos? Vamos a hablar de un tema que lo venimos tocando bastante, pero que en algún momento se va a tener que hacer carne en nosotros. Digo porque va a haber que tomar medidas realmente muy serias. Primer informe a nivel iberoamericano sobre los chicos y las redes sociales. 1 de cada 5 jóvenes en Iberoamérica presenta algún trastorno mental vinculado a las redes sociales. 1 de cada 5. Es realmente muy alto y creo que no estamos tomando conciencia todavía de las consecuencias que esto va a tener, no solamente en la actualidad, sino también en el desarrollo cognitivo de muchos de estos chicos. La Cámara de Casación Penal anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros, un recurso del expresidente, porque un fiscal había pedido que se anule para escuchar a 2 testigos de la defensa, Vilma Ibarra, exfuncionaria y expareja del expresidente Fernández, y Santiago Cafiero, que también fue hombre importante durante la administración Fernández. La Cámara de Casación lo anuló el procesamiento a partir de una sentencia de los jueces Mariano Borinsky y Carbajo, Javier Carbajo. No plantean la inocencia de Fernández frente a los hechos de corrupción, no es la cuestión de fondo, sino que piden que el tribunal que revisa los que hacen los jueces de instrucción vuelva a revisar el procedimiento que los condujo a confirmar la acusación. Es un fallo por mayoría, en este caso los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Es una de las noticias del día. Barbie. Andropausia en plataformas. Ay, la cara de él. Andropausia. Sí. ¿El resto bien? Vamos a hablar de esta ficción. Así se llama, ¿eh? Benjamín Vicuña interpreta a un hombre de 50 años que le viene la vida encima, después vamos a entrar en detalle, y habla de la andropausia. Esta poco estigmatizada, al lado de la menopausia. 100%. Exacto. Y en la ficción, escrita y dirigida por Daniel Burman, que él cuenta que le pasó de un día a levantarse y decir, casi sobre los 50, con todo, hijos, padres mayores que atender, la vida social, crisis en pareja, etcétera. ¿Qué hacemos? Es muy divertida, y es una ficción corta. En un capítulo de Amigos y Vecinos, la serie de John Hamm, que va por Apple TV, la segunda temporada, la ex mujer, Mel, Amanda Pitt, tiene problemas con la perimenopausia. Ah, claro, otro tema, sí, también. Es más, está atravesando problemas por la perimenopausia. Pero generalmente es como, tiene más marketing, ¿no? La peri, la menopausia, pero la andropausia se habla poco y nada. Así que la traiga la ficción en comedia. Con Vicuña, además, que es muy divertido en comedia. Si lo vieron en Mensaje en la Botella, en algunas otras películas, ficciones, es interesante. Así que después les cuento. Excelente, son las 10:37 en toda la República Argentina. Habrá, por supuesto, referencias al miércoles futbolero, al empate del Pincha contra Flamengo.
tuvo para ganarlo al final y otra vez apareció Agustín Rossi, que ya les había aguado la chance de pasar a semifinales de la Libertadores pasada, atajando 2 penales en la definición, 1-1 por fase de grupos, empató Racing en Venezuela. No está bien la academia, no está bien, no tiene garantizada la clasificación a octavos y hay también un mar de fondo, críticas al presidente Milito, con mucha interacción agresiva en redes, un tema que ha traspasado la lluvia de arrobas y se nota también en el 1.0 de la actualidad académica. Victoria de Riestra, histórica porque ganó su primer partido internacional en la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque, así que algunas cositas también de Champions y si hay alguna actualización del parte médico sobre Julián Álvarez, que ayer marcó el gol de penal en el empate de Atlético de Madrid con Arsenal 1-1, vieron que iba a ser distinto el partido. Muy, muy distinto, porque además tienen ideas y jugadores diferentes. Bueno, marcó el gol de penal, también había hecho el gol de penal Gyökeres. Mirá los penales que cobran. El penal que le jugaron a Arsenal no se puede creer. Y otros que no cobraron, que fueron al VAR y no. Por fuera de juego. O sea, no solo pasa en la Argentina. Pasa que en la Argentina la discusión no es conceptual, es de camisetas. Pero la conceptual, que la podemos ver cuando no se juega en nuestro país y el equipo del cual sos hincha no interviene, la conceptual es elefantes y hormigas. El penal que le dieron a Arsenal ayer, o sea, ¿cómo hace penal eso? Mínimo contacto, se cae, o sea, y hasta te puedo discutir. El reglamento es claro. La de Alfonso Davies, el penal para el Paris Saint-Germain, que es el del gol de Melé, está bien, tiene las manos pegadas y después no es antinatural el movimiento. Pasa que le pega en la mano y el brazo está separado. O sea, la cuestión de la intención, de la voluntad, que no siempre se puede medir y no siempre se puede advertir, es cierto, queda en un segundo plano. O sea, lamento mucho que acá la discusión, además de ser más térmica que nunca, tenga que ver con camisetas. Discutamos concepto, idea, elefante, hormiga. Realmente han desnaturalizado al fútbol. Pero no solamente acá, no solamente cuando juega tu equipo y le cobran una en contra, o no solo cuando le cobran una a favor al rival. No, porque esa es la opinión del hincha, ¿eh? Claro. Desnaturalizan al fútbol cuando me cagan a mí, o cuando no cobran lo que yo creo que es. Pero salís de tu camiseta y es imposible el fútbol de hoy. Fuera de juego por un hombro, alguien me dirá por un brazo o por un codo, es offside. Por un hombro, porque por un codo no, porque el Sí, con no el es codo la, se puede jugar. no es la PlayStation. O sea, el gol invalidado a Lautaro Martínez en Arabia contra Arabia Saudita. Eso mismo iba a decir, que fue así, que fue por, ¿cuánto fue? Una rodilla creo que había sido. No se puede anular un gol así. No es un error obvio, claro y manifiesto, un fuera de juego por un hombro. Y se desnaturaliza. El tema es que nosotros no abrazamos el concepto de hormigas y elefantes, abrazamos la camiseta. Entonces, ¿por qué están arruinando el fútbol? Porque me cagan a mí. Y Claro. maestro, así fácil. Así Si es me fácil. beneficia está bien, si me Exactamente. perjudica, no. Sí. 10:41 en toda la República Argentina.
sonando en No Somos Nadie a las 10:46. Hay movilización convocada por la CGT hoy en la previa del Día del Trabajador. En un rato detalles también de esta marcha de la CGT a Plaza de Mayo. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar cada noche. En la Cardeus puedes llevarte un tamaño superior, más grande, más confort. Además, hay hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Día de tránsito intenso, previa también al 1 de mayo, Día del Trabajador y arranque un fin de semana largo, viernes, sábado y domingo. Buen día, Romy, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos que saber a esta hora? Buen día, Juan Pablo. Bueno, en estos momentos ya hay 15 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sigue el corte parcial en el barrio de Mataderos. Ahí se produjo un triple choque y fue seguido de un doble vuelco en la intersección de Rodó y Montiel. Sigue reducida la circulación y se generan demoras. Además, otro incidente entre un auto y una moto en Joaquín B. González y Marco Sastre. El movimiento constante se da en todos los accesos a Capital Federal, bien cargada la General Paz, mano al Río de la Plata. El otro dato que vamos a estar ampliando en momentos es la marcha que va a realizar la CGT a Plaza de Mayo. Se espera la concentración en más de 15 puntos dentro de la ciudad a partir de las 13 horas con el acto a las 15. Esto va a generar muchas complicaciones, lo que va a ser la traza de la 9 de julio, Avenida de Mayo y toda la zona también del Bajo y el Congreso de la Nación, que en instantes vamos a estar ampliando. Juan Pablo. Muchas gracias, nos reencontramos en un rato, Romy. Chau, chau. Chau, chau. Querido Ezequiel Marcusi, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va a estar el tiempo para hoy y para el fin de semana? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están? Bueno, les voy a contar, después de una mañana fría, 9.1 fue la temperatura esta mañana, bien tempranito. Ustedes decían que estaba lindo al llegar al estudio, pero la mañana estuvo bastante frío, la verdad. Sí. Después trepó rápido. Sí. Y la máxima hoy va a llegar hasta unos 22, 23. Ya está muy agradable, así que los que salgan a la calle ahora van a disfrutar. Uno puede estar muy cómodo con un busito solamente. Y el fin de semana, lo que viene para este fin de semana largo, bueno, en principio mañana ascenso de la máxima, unos 24 podemos llegar a tener, hasta algunos modelos indican hasta unos 25, pero después, atención, porque el sábado y domingo baja mucho la temperatura. Va a ingresar aire frío a la región, el viento va a rotar el sur, si bien no va a haber precipitaciones, se va a notar un descenso muy marcado. Estamos estimando mínimas en torno a los 5 o 6 grados el domingo. Así que realmente va a estar frío. Y esto es para toda la región. Si alguno se hace una escapada, por ejemplo, para la costa, también va a bajar mucho la temperatura allí. Así que a tener abrigos a mano para este fin de semana porque baja mucho la temperatura. Esto va a ser sábado y domingo. El domingo el día más frío de los próximos. Gracias, Ezequiel. Un abrazo. Hasta luego. Zurich presenta la actualidad económica. Eugemusio, vamos a abrir el capítulo económico con un tema importante, transporte. Claro, porque hoy a las 11, en 10 minutos nada más, las cámaras empresarias del transporte de colectivos se van a reunir con el nuevo secretario de transporte, porque recordemos que hubo esta renovación por aquel secretario coordinador que Frugoni, Carlos Frugoni, que se había olvidado de declarar. Las declaraciones de 7 propiedades en Estados Unidos. En Miami. Bueno, entonces se van a reunir nuevamente porque el conflicto que deviene de la guerra en Irán y el aumento del precio del barril del Brent y cómo se traslada eso a los surtidores y al gasoil, que es el combustible que utilizan los colectivos, todavía no se resolvió. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de costos el transporte hoy con un gasoil que, digamos que el precio del gasoil que acepta es de 1.750 pesos. Hoy el gasoil está arriba de 2.300 pesos por litro. Entonces, los colectivos con un boleto que hoy ronda de entre 700 y 900, porque también lo que sucede es que en las 3 jurisdicciones del área metropolitana de Buenos Aires está dividido cómo se maneja ese tema.
no logran cubrir los costos porque al mismo tiempo también hay una deuda muy grande de subsidios y un recorte de subsidios que viene aplicando el gobierno nacional, ¿no? Sí. Entonces ahí se generó un conflicto porque había una deuda de 150.000 millones de pesos que al 15 de abril el gobierno resolvió bajando la deuda de unos 50.000 millones de pesos, pero al mismo tiempo se volvieron a retrasar los subsidios y los pagos y ahora la deuda está en 128.000 millones de pesos. ¿Y qué pasa? Es 30 de abril, el 1 de mayo, hoy o al cuarto día hábil, los trabajadores de los colectivos tienen que cobrar sus sueldos, ¿no? Sí. Entonces, están yendo las cámaras de transporte a destrabar este conflicto que al mismo tiempo tiene otros condimentos que tiene que ver con la estructura de el transporte y los colectivos en sí, porque ante esta máxima de no hay plata y de sostener el superávit y de la austeridad fiscal que busca sostener el gobierno, la respuesta del gobierno fue, bueno, arréglense como puedan. Tráiganme un plan de reestructuración de las líneas de los colectivos que les quede cómodo con la actual estructura de costos que tienen. Hoy más o menos se sabe qué porcentaje de unidades ha bajado, o sea, ¿cuántos colectivos menos hay? Sí, porque ahora tenemos una reducción de la circulación del 30%. Pero hay 2.359 unidades menos circulando por esta medida que tomaron las empresas de colectivo. Pero más allá de eso, ya venían recortándose las frecuencias gracias a que el aumento de los combustibles fue por un lado, los subsidios fueron por otro, es decir, los aumentos de los combustibles fueron altos durante estos últimos 2 años al menos, ¿no? Fueron de muchísimo porcentaje, a diferencia del recorte de los subsidios, que fue el 43% en términos reales para este año, es decir, para el interanual del 2026. Entonces, ya las empresas venían recortando frecuencia y hay un 12% menos de unidades que lo que había en 2019, estos datos de un informe que hizo la UBA CONICET. Entonces, vos ya tenías una flota inferior para una cantidad de pasajeros que igual viene cayendo, pero que todavía no llegan a cubrir la cantidad de demanda que hay de transporte. A diciembre del año pasado había 1 millón de pasajeros menos que dejaron de utilizar el transporte por el aumento del precio del boleto de colectivos. Entonces, ahí se da todo este conflicto en el cual hay una estructura de costos vieja. El gasoil aumenta y todavía no sabemos qué va a pasar porque sigue el conflicto en Medio Oriente, sigue aumentando el precio del barril. Hay ahora, que después también vamos a charlar puntualmente sobre los combustibles, pero hay ahora una premisa de durante 45 días no aumentar los precios según la volatilidad del barril, pero aumentan por otro lado. Y los transportistas también lo que dicen es tengo que aumentar de alguna manera, entonces ¿a quién le traslado el costo? Claro. De todos modos, hay un aumento de colectivos ahora a partir de mañana en el AMBA y en Provincia de Buenos Aires a partir del 4 de mayo, que tiene que ver con este aumento que contabas vos, que ya está pautado por la inflación. Sí, el boleto de colectivo sigue aumentando, un 5,4% va a ser ese aumento. Es un porque 3,4 más el 2%. Exacto. Claro. O sea, el boleto siempre va a aumentar un 2% por encima de la inflación. Sí. Es decir... que es para reducir subsidios. Claro, que es para ir reduciendo los subsidios. Este mismo informe de la UBA CONICET lo que dice es que con 17.500 millones de pesos más de subsidios se podría sostener el actual esquema, pero de vuelta, el gobierno no está dispuesto a poner ese bagaje que falta para poder sostener la actual estructura de costos y al mismo tiempo también tiene esto de no querer trasladar el costo a los usuarios, porque si bien el boleto técnico de colectivo debería estar en 1.900 pesos cuando hoy ronda entre 700 y 900 entre ciudad y provincia de Buenos Aires, es un termómetro social, ¿no? Digo, ya de por sí la imposibilidad de viajar mal, esperar haciendo colas muy largas de colectivo o todo este conflicto que tuvimos en las calles. Sí, le tenés que destinar un montón de tiempo a calcular o especular cuánto tiempo vas a tener, te va a tomar el viaje porque no sabes cuánto tiempo vas a estar esperando el colectivo. Exacto, y ya de por sí el boleto cuesta un 11% del salario mínimo vital y móvil, tiene ese peso en un salario mínimo.
y es el 50% de cualquier canasta de servicios media de el área metropolitana de Buenos Aires. Y siempre hablamos que hay un sobresubsidio en el área metropolitana de Buenos Aires porque hay lugares, la gran mayoría, donde se paga precio pleno y los números son mucho más altos. Bueno, sí, en el interior tenés boletos de 1.700, 1.900 incluso también pesos. Es cierto también que se usa menos, es menos la cantidad de usuarios, y acá en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, lo que tenés es mucho conurbarense que va a trabajar a Capital. Claro. Eugenia, por ejemplo, ¿no? Eugenia. Yo. Pero hay mucho cruce ahí de General Paz, ¿no? 100%. Entonces tenés mucha circulación por ese lado. Lo cierto es que tenés boletos más caros, es un 1.200% que aumentó en los últimos 2 años el boleto, el transporte en sí, y 76% en el último año el transporte en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es decir, más del doble de la inflación aumentó. Estaba muy atrasado también. También estaba muy atrasado porque si antes el subsidio, estoy hablando antes de liberarse este tema, ¿no? Es decir, a diciembre de 2023, el subsidio representaba el 91% del boleto que vos pagabas, ahora nada más te cubre el 37% del boleto. Una política de subsidios que arrancó con Eduardo Duvalde en 2002. Claro, y se sostuvo. 24 años y es muy difícil desarmarla en el mismo plazo en la que se armó. O sea, claro. Fueron 21 años, 2002, 2023, a puro subsidio. Sí, la distorsión es muy grande, pero al mismo tiempo no estás en un momento en el que los salarios acompañen. Entonces es muy difícil poder equilibrar eso. Volvemos a lo que plantea Riazu, la destrucción es más rápida que la creación. Total. Crear el sistema de subsidios no es que te llevó los 22 años, pero se sostuvo durante 22 años. Desarmarlo y tenés que hacerlo con tiempo. O sea, no vas a tardar 23 años, pero sí, digamos, tiene que ser progresivo y paulatino, porque no lo podés desmontar de una. Por esto 2% por encima de la inflación que se establece para el precio del transporte. Claro. Ahora, si el salario no acompaña y hay pérdida de poder adquisitivo, esto se nota todavía más en la gente que usa el transporte público para viajar. Exacto, bueno, es eso, ¿no? Justamente, uno podría decir, es gradual la quita de subsidios, es gradual la suba del colectivo hasta llegar a ese valor técnico que representaría una estructura de costos mucho más sana para la sostenibilidad, ¿no? de esa estructura de costos, pero al mismo tiempo los salarios están muy rezagados respecto de la inflación, incluso los salarios registrados, que son los que tienen más herramientas, tienen más protección por la ley de contrato de trabajo y otras características, ¿no? Entonces, tengo algunos mensajes acá de Alfredizo, de 6270 en el chat de YouTube. En el resto del país el gasol está a 2.650, en Rosario cuesta 1.700, pagan nada el boleto, tienen que aumentar muchísimo más, por favor, basta de subsidios y que mejore el servicio, frecuencias, calidad. El tema es que hay mucha gente que no lo puede pagar, más allá de la calidad del servicio, y el concepto, si querés, está incluido de lo que es el precio, pero por supuesto vale la pena reunirlos para después analizar la relación precio-calidad, dice Preto EDRL Boca. Leo los nombres de los seguidores en YouTube porque son así, así que pido disculpas por alguna omisión. Son las 10:59 en toda la República Argentina. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro, porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla mucho más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen.
11 y 5 en toda la República Argentina. Vamos a arrancar una ronda informativa, 1 minuto y medio o 2 de cada uno de los integrantes de este gran equipo. Vamos de izquierda a derecha, así que Bárbara Arroyo, empezá vos. Bueno, ayer en realidad se estrenó La Casa de los Espíritus por Prime Video. Mirá. Es la segunda oportunidad que tiene esta novela, este bestseller, que fue el primero de Isabel Allende, porque se acuerdan que allá en los 90 cuando hicieron Meryl Streep, Jeremy Irons, eran chilenos hablando inglés. No convenció. No, esto no es creíble. Entonces ahora armaron todo un elenco multiétnico, o por lo menos hispano, en donde está también Dolores Fonsi, que hace una de las claras de los personajes principales. Es toda la historia familiar de los Trueba allá a lo largo de 4 generaciones de mujeres, en donde pasan por distintas situaciones políticas y sociales de un país remoto de Sudamérica que refiere a la historia chilena. Así que son 8 episodios de 45 minutos, hay 3 que ya están disponibles. A partir del 5 de mayo estarán entregando un par más. Pero bueno, conocer un bestseller de Isabel Allende, que ha retratado también la historia de Sudamérica y de Chile en particular, a través de una serie en una plataforma. Eleonora Pérez Caresi. Vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora en la 6ª audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Verónica Ojeda, que está terminando sus declaraciones, ya había empezado a declarar la semana pasada, el martes, hoy es jueves, y está terminando su declaración. En aquella declaración ella había pedido incorporar un audio que ella dijo que era clave. Están viendo si lo incorporan o no a la causa. Lo que dijo hasta ahora es que habló de las condiciones en las que estaba Diego Maradona. Diego no tenía ni para bañarse, había 2 baños, el de arriba estaba óptimo para Diego, pero abajo había solo un toilet, era un inodoro y un lavatory. No tenía nada para bañarse, no se podía asear, había mucha suciedad en la habitación, Diego estaba en muy mal estado, había un olor terrible y no se podía estar. Cuando le preguntaron quiénes habían sido los que habían coordinado o habían decidido esta internación domiciliaria, los acusó a Agustina Kosachov, la psiquiatra de Diego, y a Leopoldo Luque, y aclaró, dijo, nos dijeron todo al revés. En ese audio que aporté el otro día y que están definiendo si lo agregan a la causa o no, nos dijeron que iba a haber de todo y no había nada, ni un aparato para la presión. Termina de declarar Verónica Ojeda hoy y después va a declarar el médico, el vecino que le hizo RCP a Diego. Muchas gracias, Ele. Euge. Combustibles, Sí. porque si bien rige este acuerdo de las petroleras de sostener durante 45 días el precio de los combustibles para que no haya impacto de esta volatilidad del petróleo, lo que sí aumenta ahora, y lo dispuso el gobierno, son los impuestos a los combustibles. Sí. Impuesto a los combustibles líquidos, impuesto de dióxido de carbono, un 0,5% dispuso para mayo, a partir de mañana viernes 1 de mayo. ¿Cuánto agrega por litro a las naftas? 11 pesos agrega este impuesto. Tenemos hoy precios, por ejemplo, de la nafta super en 2.041, 2.322 la premium. Llenar más o menos el tanque de nafta va a costar entre 92.000 y 105.000 pesos, super y premium, en un tanque de 45 litros más o menos. Ese impuesto o ese aumento del impuesto va a las arcas públicas. Claro, porque después es coparticipable, se redistribuye entre las provincias. O sea que es un impuesto coparticipable, primero va a las arcas públicas y después se reparte. Claro, en un principio lo había congelado, lo había sostenido, no había dado el aumento
aumento del impuesto del gobierno, pero ante la caída de la recaudación y que las provincias también están ajustadas respecto de los gastos y ahí para sostener un poco el superávit, dijo, bueno, libero un 0,5% de este aumento. Mauro Embe. Bueno, vamos a hablar de Jerome Powell, que es el actual presidente de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, uno de los tantos no amigos de Donald Trump. Sí. No sé si es enemigo, pero sí que le ha dedicado varios truths a la dedicación como presidente. ¿Y por qué? Porque él, si bien va a dejar su cargo el 15 de mayo, era una persona que tuvo muchos conflictos con Donald Trump por no bajar la tasa de interés de referencia, ¿no? Que es la tasa no solo de los bonos del gobierno de los Estados Unidos, sino que la tasa de interés de referencia para todo el mundo, actualmente en 3.5% y entre 3.5 y 3.75 en esa banda, que no la baja justamente porque quieren llegar a la meta de inflación del 2% y en marzo de este año, por el tema de la guerra en Irán y demás, dio 3.3, o sea que hay un camino hasta llegar al 2% de inflación. Él va a irse el 15 de mayo, probablemente asuma a Kevin Walsh, que es el candidato de Trump para la Reserva Federal, pero va a quedarse en el board de gobernadores, Powell. ¿Qué es el board de gobernadores? Bueno, es quien termina decidiendo también, no una persona, sino todo el consejo, la política monetaria de los Estados Unidos, que es autárquica, no depende del gobierno. Por ese motivo, Trump no se va a deshacer tan fácil de Jerome Powell, pese a poder tener potencialmente el control con Kevin Walsh, y no se estima que baje la tasa de interés por ahora, cosa que tampoco van a bajar, no baja el costo del crédito, si se quiere, para Estados Unidos, y la economía no se va a volver a mover. Ojo, creció 2% anual. En el primer trimestre del 2026, la economía de Estados Unidos, incluso con la guerra en Irán, creció 2%. ¿Es suficiente eso para bajar la tasa? No, porque todavía quieren una inflación mucho más baja. Ayer perdió Atlético Mineiro, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, 1-0 frente al Cienciano de Cusco. El partido se jugó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. No le está yendo bien Eduardo Domínguez como entrenador del Atlético Mineiro. Tiene el clásico frente a Cruzeiro, que le ganó a Boca anteayer por la Copa Libertadores. Un rato vamos a hacer un repaso de todo el fútbol de Sudamérica, con lo que ocurrió ayer y con lo que va a pasar hoy, con el anuncio de los partidos de hoy. El gol lo hizo un argentino, Neri Bandiera, y lo mejor estuvo después del partido. Horacio Melgarejo es argentino, 52 años, y es el entrenador de Cienciano, segunda experiencia como DT de Perú. Nació en Reconquista, como Batistuta, jugó como profesional y después se radicó en España, trabajó en categorías juveniles de clubes como Albacete, fue entrenador de equipos como el Baleares entre 2007 y 2018. El flaco Comiso, Ángel David Comiso, arquerazo de River, Talleres de Córdoba, de largo recorrido como entrenador en Perú, lo llamó para que se uniera a su cuerpo técnico, allá por el año 2021 en Universitario de Deportes. Lo acompañó en Atlético Grau, en el Deportivo Municipal, y su primera etapa como entrenador principal fue en ADT. Y lo llamaron de Cienciano para reemplazar a Carlos Decio. Ayer ganó 1-0, el arquero Everson de Atlético Mineiro fue figura, y a Melgarejo le preguntaron por el equipo. Pero más allá de lo que le preguntaron, escuchen qué respondió. Pero bueno, se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto. Yo creo que 1 o 2 jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro, sino a los empleados, al cocinero, a todo. Pero bueno, yo sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Me dijiste que, ¿por qué Cienciano? Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté. Sean, debimos golear, y eso es algo que a mí me... Otro. Me la genera... siguiente pregunta, la siguiente. Siguiente, o me paro o me voy. No, ¿cómo no? Te quiero felicitar a ti.
Sí, por las palabras que me dijiste en Andahuayla cuando perdimos. Acá parece que son todos o de Mineiro, o de Garcilaso, o de Cusco. A vos no te voy a contestar más. ¿Otra pregunta o me voy? Técnico rival del día de hoy. Domínguez. Domínguez. Te ayudo, dale. Tenés que tener más rápida la pregunta. El argentino. Sí. Que solo cometió un solo error. Basta para hacerle un gol, ya está. ¿Pero usted cree que podría haber sido un poquito más amplia la ventaja? ¿Piensa usted que podría haber sido así? Gracias. Claro que todos queremos ganar por más goles. Los jugadores, ya lo dije una vez, son seres humanos, le corre sangre se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja. Yo creo que ustedes, los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, piensan que somos Liverpool. No, la verdad es que cada vez me sorprende más, para mal, por supuesto, ¿no? Porque hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. Qué malo que son, ¿eh? Mirá que yo soy malo como entrenador, pero ustedes, algunos dejan mucho que desear, ¿eh? ¿Qué lo parió? Dale. Gano un partido que estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son. 16 partidos tiene Melgarejo como entrenador de Cienciano. Ganó 10, empató 3 y perdió 3. Le ganó al Atlético Mineiro 1-0. Es verdad que el factor altura influye. No vi el partido, pero tengo algunos datos. Tuvo 21 intentos totales contra los 3 caños Cienciano. Pateó 21 veces al arco contra 8 de Mineiro. De los 21, 5 fueron al arco. Quizás ahí falló la puntería. Discúlpeme, señor Melgarejo, pero no vi el partido. Pero este número, digamos, te marca un gran contraste entre lo que se intentó y llegó al arco. Pero el arquero Everson fue figura, porque las otras 4 que pateó al arco y no terminó en gol fueron devueltas por el arquero, que terminó siendo los jugadores de mayor puntaje. Pero lo hicieron enojar a Horacio Melgarejo después de la victoria 1-0 de Cienciano, que fue campeón de la Copa Sudamericana en 2003. Le ganó a River la final, que se jugaba doble partido, empataron 2-2 acá. Y allá ganó en Arequipa, con gol de Carlos Lugo de tiro libre. Sabés que tengo la camiseta de Cienciano. ¿Sí? Mi papá fue a Cusco y me la trajo. Y Mirá. yo en Perú soy hincha del Cienciano de Perú. Claro. En Perú. Porque los clásicos rivales son Garcilaso y Cusco. Y Cusco, porque es de Cusco Cienciano. Claro, pero había un equipo, había uno que se llama Real Garcilaso y otro Deportivo Garcilaso. Y uno de los dos apretó al otro vía barras para que se cambiara el nombre. Y se llama Cusco, que es el equipo que ahora dirige Sebastián Domínguez. Y sigue Real Garcilaso. Sí, Real Garcilaso, Deportivo Garcilaso se transformó en Cusco y Cienciano de Cusco. Por eso Melgarejo dice: vos sos hincha de los otros dos equipos que compiten por el dominio de la región. Bueno, así pasó nuestra ronda informativa, son las 11:16 en toda la República.
280-697-9. Vamos a conversar un ratito con Cecilia Devana, periodista, corresponsal, por llamarlo de alguna forma, de La Nación en Casa Rosada. Una de las personas que mejor analiza lo que es el día a día de la gestión Milei y la comunicación Milei. Cecilia, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Muy buen día, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en el programa, Ceci. Muchas gracias. ¿Qué significa y qué representa lo que vimos ayer en el Congreso? Y no solo me refiero a la exposición de Adorni, si querés predecible a partir de la difusión del documento escrito y sabíamos que iba a ser ese rumbo, pero las intervenciones del presidente desde el palco, luego en la salida, y en qué contexto lo ubicás en lo que es habitualmente la relación entre el gobierno de Milei y el periodismo. Bueno, me parece que ayer el presidente, digamos, con esas intervenciones que tuvo, vuelve a ratificar, ¿no? Y lo hizo lo mismo a la noche cuando estuvo en Expo EFI, la relación virulenta que tiene con la prensa, y que quizá el punto máximo haya sido la semana pasada, cuando deciden cerrar la sala. Hoy se cumple exactamente una semana, en una medida que realmente no registra antecedentes. Ni siquiera en la dictadura estuvo cerrada la sala como está ahora, y todavía no tenemos una definición de cómo puede seguir siendo el camino de lo que puede venir para los acreditados, ¿no? Después de la decisión de la semana pasada, incluida una denuncia penal de la Casa Militar, que es el órgano mixto de civiles y militares que custodia la casa y la residencia de Olivos, contra dos colegas de la señal TN, ¿no? Y me parece que ayer Milei, con esa intervención, bueno, ratifica, ¿no?, cuál es su postura hacia nosotros, ¿no?, hacia los periodistas. Sí, voy a incluir una frase que dejó el presidente ayer en el cierre de Expo EFI, hablando de, bueno, se refieren a mis respuestas y no a las calumnias que dijeron de mí. Claro, sí, efectivamente. Esta charla, voy a rematar sobre este último grupo despreciable en un 95%, y es que hablan de mis respuestas y no dicen del montón de mentiras, calumnias, injurias y todo tipo de barbaridades que dijeron de mí, de mi familia, de mis hijitos de 4 patas, que dicho sea de paso, feliz día del animal, digamos, y han dicho de todo tipo de barbaridad sobre mí. Digo, me han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo, de todas cosas. Por lo tanto, creo que tengo derecho a defenderme. O el principio de no agresión, ¿ustedes creen que qué cosa es? Es decir, digamos, ustedes pueden contestar. No es que los periodistas pueden pegar y decir cualquier mentira y ustedes se la tienen que aguantar. Antes había sido los corruptos son ustedes en la salida del Congreso. ¿Por qué crees que se comporta así? Obviamente no es la primera vez y vos ves su cuenta de Twitter con los respoteos, con lo que él dice, y evidentemente hay una parte de la sociedad que, no sé si está de acuerdo, pero que convalida esta manera de referirse a los periodistas. Pero vos que estás en el día a día, ¿por qué crees que lo hace? La verdad que me cuesta encontrarle una respuesta, digamos, una explicación a lo que el presidente hace, porque eventualmente, digo, si pudiera haber parte de todos esos agravios que él menciona en Expo EFI, eventualmente creo que sería un 5% y no un 95% del periodismo, y ni siquiera consideraría que es periodismo el que hace esas afirmaciones, ¿no? Claro. Con lo cual, la verdad que es bastante difícil de entender. Lo mismo lo que fue la decisión de la sala, ¿no? Porque las explicaciones que nos daban a nosotros para justificar el no ingreso, que ellos insistían que era provisorio, según nos dejaban saber distintas autoridades de la casa, eventualmente lo asociaban a la denuncia de TN por esta filmación que el gobierno dice que no estuvo autorizado y que los colegas de TN dicen que sí. Eventualmente decían que eran para medidas de la Casa Militar respecto de cómo podía haberse dado la filmación y qué otro material podía haber. Pero eso podía a lo sumo haber demorado 1 o 2 días, tomando que fuera realmente así, ¿no? Ya extenderse más la medida realmente es muy preocupante y llamativa, ¿no?
Pero está, me parece, en la línea de los insultos permanentes. De hecho, en La Nación sacamos una nota de Martín Yebra que mostraba en el fin de Semana Santa lo que había sido, creo que más de 1000 referencias a periodistas, ¿no? Sí. Y todo con agravios, por supuesto. Sí, mientras tanto el gobierno, en realidad Javier y Karina Milei, han hecho una enfática defensa de Adorni, que Sí. va a seguir en el cargo, apuntando a que el momento de máxima exposición fue ayer en la presentación ante los diputados y que ya el tema irá más por cuestiones judiciales o alguna revelación periodística que lo que es el día a día político. ¿Vislumbrás algún cambio o ves un refuerzo de esta estrategia? Mira, ellos desde el principio, desde el 8 de marzo, cuando conocimos la foto de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, en Nueva York, y supimos que había viajado con la comitiva oficial, y después toda la serie de revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni y su familia, ellos decidieron sostenerlo y no hicieron sino exacerbar esa postura de sostenerlo pese a lo que se fuera conociendo. Quienes hablan con ellos dan cuenta de que están convencidos de que la causa se va a terminar cayendo, y por eso en cada oportunidad que tuvieron, como fue por ejemplo el acto en conmemoración del Día de Malvinas o la oportunidad en que Petovelo inauguró un centro de formación, cada oportunidad que tuvieron de hacer apoyos públicos a Adorni lo hicieron, y me parece que lo de ayer fue el corolario de estos 35 días en los que ellos decidieron sostenerlo y mostrar cómo lo sostenían, ¿no? Con estas menciones, con estos abrazos, con los diferentes guiños a Adorni que hubo. Y en el gobierno en paralelo especulan que el caso va a entrar en una meseta en algunos días más, porque entienden que el lunes, con lo que va a ser la declaración testimonial del contratista que hizo remodelaciones en la propiedad de Indio Cuá de Adorni, va a ser la última en principio testimonial, y que después de eso el caso entraría en una meseta, porque lo que va a pasar es que va a haber peritajes respecto de los ingresos de Adorni y los gastos que tuvo, y que a lo sumo podrá haber algún ruido mediático, si se quiere, dicen ellos, en mayo, cuando Adorni tenga que presentar la declaración jurada del año pasado, y que entienden, ellos aseguran que ahí va a quedar aclarada su situación. Ahí se espera que Adorni declare una herencia por la muerte de su padre, que ocurrió en 2002, y que, bueno, ahora, por motivos que ya conoceremos porque no dan precisiones, se conocería por qué recién ahora impacta esta herencia y no antes, Claro. porque pasaron 24 Sí. años. Pero bueno, creen que con eso se va a aclarar su situación, ¿no? Y que después eventualmente podría haber un poco más de ruido mediático sobre fines de año, cuando estén los peritajes concluidos. Pero entienden que en lo inmediato, salvo el lunes con la declaración de este hombre, debería dejar de haber novedades judiciales, y eso obviamente les da respiro, ¿no? Estamos conversando con Cecilia Devana, periodista de La Nación. Ayer el presidente estuvo en el cierre de Expo EFI. Fue una semana con mucha actividad, con Sí. 3 charlas: Fundación Libertad, Palacio Libertad, Expo EFI, y él como que las integró, que dijo Sí, que tenía... habló de... Sí. Sí, de un paquete de Sí, charlas, ¿no? En exacto. referencia, sí, de un paquete. La primera en Fundación Libertad, vinculada al tema de la inflación. La segunda en el Palacio Libertad, que estuvo con el profesor Juan Carlos de Pablo, vinculada más al tema de Keynes y la obra de Keynes y sus críticas a eso. Y esta última, que tuvo que ver con el tema de la transición y el crecimiento económico, ¿no? Él ratificó ante un público más experto, si se quiere, porque él dijo incluso sentirse cómodo porque eran la gran mayoría economistas. Dijo que, bueno, que claramente no se olvidaba de su pasado como economista, vinculado al crecimiento y la transición, y ratificó el rumbo económico. Volvió a elogiar muy fuertemente a Caputo, a Luis Caputo, el titular Sí. de Hacienda, en medio de incluso de varios ruidos que hubo esta semana con la figura de Caputo, ¿no? Con incluso la salida de Carlos Frugoni el domingo por la noche, después de que se conociera la serie de propiedades que tenía en Miami, bueno, y varios ruidos internos. Bueno, obviamente creciendo para buscar también
bajar esa interna, ¿no? Y la última pregunta tiene que ver con el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada. Sí. ¿Ves posible una reapertura rápida o crees que esto va a seguir así? Mira, lo que sabemos extraoficialmente es que hay como la expectativa es que la podrían reabrir la semana próxima, pero la realidad es que todavía me permito ser un poco escéptica, porque es todo trascendido. Hoy la idea es nosotros ir a hacer una foto en la casa para mostrar que hace una semana no podemos ingresar. Hay cada vez más manifestaciones de distintos sectores, no solo a nivel nacional, sino también de organismos internacionales que marcan que es preocupante que no se reabra la sala. Pero la realidad es que oficialmente no nos han comunicado que pudiéramos volver la semana próxima. Sí, extraoficialmente se habla de esa posibilidad, pero entendemos que es una decisión que eventualmente va a terminar tomando directamente el presidente, ¿no? Ceci, un placer, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Un placer para mí también. Un beso grande. Un beso grande. Cecilia Devana charlando con nosotros, 11:31 en toda la República Argentina.
Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con SED. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. A esta hora, la información se escucha distinto. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Once y 36, renové el té para charlar con Mauro Embe sobre asuntos internacionales. Bueno, decíamos antes que Trump había rechazado esta iniciativa de Irán enviada a través de Pakistán, que era obvio que le iba a rechazar. ¿Por qué? Porque decía, abramos el estrecho Hormuz, sacás el bloqueo, le decía Irán a Estados Unidos, pero la cuestión nuclear queda para más adelante. Obviamente Trump lo iba a rechazar, esto era algo más que sabido. Y finalmente, no, después no hubo ni debate, no hubo ni debate sobre esta propuesta de Irán. Trump decidió, y comunicó también a sus funcionarios que el bloqueo sobre los puertos iraníes iba a continuar. Y de hecho, dijo lo siguiente en una conferencia de prensa. Militarmente los hemos aniquilado. No les queda ejército, está todo. La marina está en el fondo del mar. La Fuerza Aérea no volverá a volar nunca más. Tenemos un ejército increíble. Ahora tienen que pedirme clemencia. Eso es todo lo que tienen que hacer. Simplemente decir, nos rendimos. Pero su economía está realmente en problemas, así que es una economía muerta. Bueno, ¿qué refleja? ¿Tiene razón Trump? Si está destruido, no sé si no es total, pero sí en gran parte. Yo creo que al menos un 70% de la industria misilística, de lo militar, de la marina, sobre todo de lo aéreo. Vieron que Irán no tiene una fuerza aérea importante. De hecho, no, más allá de baterías antiaéreas, de misiles antiaéreos, no tiene una fuerza aérea importante. De hecho, tiene aviones todavía de la década del 60 que eran estadounidenses en su momento y que siguen volando. Pero tiene un punto y es básicamente la postura de Trump. No voy a parar hasta que se rindan. De hecho, en inglés dice como que que tienen que venir con el tío y pedirle perdón. Eso está diciendo, decirle nos rendimos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiere él? O sea, ahí demuestra muy claramente cuál es la política exterior de Trump de hago lo que quiero y si no me dan lo que quiero, no voy a parar hasta que me lo den. Y no tengo ningún tipo de reparo en seguir junto con esto, ¿no? Y en el mismo tiempo, Hegseth, el autodenominado secretario de guerra, ¿no? Autodenominado, de hecho gracioso porque el New York Times, uno de los diarios más opositores a Donald Trump, él siguen poniendo secretario de defensa, no ponen secretario de guerra, no le van a dar ese gustito a Pete Hegseth, que ante el Congreso, ¿no? Porque tiene que presentar ante el Congreso de los Estados Unidos, ante una comisión, dijo, el mayor adversario al que se enfrentó Estados Unidos no fue el ejército iraní, sino las palabras ineptas y derrotistas de los demócratas y algunos legisladores republicanos, haciendo alusión a un quiebre, por ahora parcial y muy pequeño, dentro del Partido Republicano respecto de la guerra con Irán. ¿Cuál es el panorama en Estados Unidos? Hablamos de la inflación, de Powell, del 3.3%. El precio del galón de petróleo, que son 3.79 litros, ¿no? Porque en galones se mide la gasolina en Estados Unidos, llegó a $4.18 en promedio. ¿No? En promedio. Esto es un valor muy alto y de hecho es el valor más alto desde febrero del 22, cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro. O sea, es un escenario muy duro para los estadounidenses, que seguramente termina impactando en las elecciones de medio término y sobre todo con un precio del futuro del barril del Brent, ya como decíamos antes, con un piso de 110 o 109 y un techo de más de 120. Es una locura lo que estamos viendo. ¿Y por qué esta locura? ¿Por qué esta ansiedad? Porque no se ve con previsibilidad cuándo puede terminar el conflicto. Eso por el lado de Estados Unidos. Habíamos hablado también de la economía iraní y de la cuestión petrolera. ¿Por qué? La economía iraní está
diezmada, está muy pero muy golpeada. De hecho, el dólar llegó a valer ya 1.8 millones de rials, que es el rial es la moneda de Irán, que pasó de exportar 2 millones de barriles de crudo diarios a 600.000. ¿Por qué va? Por supuesto, esta exportación se hace de forma para Estados Unidos ilegal, no puede hacerlo a partir de barcos, sí en todo caso a partir de oleoductos, y quizás estaban evaluando la posibilidad de enviar barriles de petróleo a China con trenes. Ahora, ¿quién va a estar dispuesto a pagar la vía de tren y el viaje? Claro. Ese es el otro punto, ¿no? ¿Cómo puede encarecer esto? Sobre todo a China, que compraba petróleo iraní muy pero muy barato. ¿Por qué es interesante esto? Porque está almacenando Irán petróleo donde puede, pero no puede parar su producción, porque en caso de parar la producción de petróleo, las máquinas que ya están de por sí dañadas se van a dañar mucho más y es muy difícil repararlo después. Digo, parar de bombear en un depósito de petróleo abierto puede ser no solo generar, por supuesto, problemas ambientales y demás, sino sobre todo un problema futuro a nivel de estructura, de infraestructura. Por eso mismo uno dice, bueno, quizás Trump tiene un punto con esta idea de ahogar económicamente a Irán. Porque puede ser en todo este contexto, si Irán no puede bombear petróleo y demás, y puede ser que le terminen dando alguna posición a favor de Trump. ¿Cuánto puede durar es el punto? Claro. ¿Cuánto puede resistir? ¿Qué impacto en las bolsas, en las cotizaciones, más allá del barril del petróleo, tienen las declaraciones de Trump? Yo creo que menos que el 28 de febrero, cuando empezó la guerra, era impresionante. Trump decía hola y ya los mercados se movían. Ahora yo creo que es más que una palabra de Trump, es la evaluación de que un conflicto no termine. Si el conflicto no termina, el precio sube. ¿No? Frente a la incertidumbre, naturalmente hace que el precio suba, ¿no? La gente empieza a comprar por las dudas, ¿no? El precio del barril, y también especular, ¿no? Si sube, uno puede después vender esos contratos. Y vamos, para terminar con lo de Irán. Irán está a 2 semanas aparentemente de alcanzar el almacenamiento total que tiene de barriles, que puede almacenar hasta 88 millones y ahora tiene 49. Perdón, 86 millones. Si supera los 86 millones ya no tiene dónde guardarlo. No tiene dónde guardarlo. Lo tiene que tirar o dejar de bombear, ¿no? Que ese es el otro punto, ¿no? ¿Hay chance de que termine esto? Yo creo que por el lado de Estados Unidos Trump no va a dar el brazo a torcer, aún así que le pongan todo el país en contra no lo va a hacer. Igual Trump no puede volver a atacar si no es con autorización del Congreso. Ahora, más o menos, va a encontrar algún vericueto, es un experto. Bueno, el rey Carlos III se lo dijo bien, no frenos y contrapesos, que Trump no sé si los conoce. Pensando es solo acelerador. ¿Pensando en el Mundial tampoco? Bueno, es un punto, o sea, voy a decir que puede llegar a terminar el conflicto por el Mundial. Para que esté todo tranquilo hasta el 11 de junio, es que arranca. O mantener el 11 esta de junio tregua. arranca en México. Bueno, quizás incluso Irán puede estar pensando en esa estrategia, ¿no? Lo aguantamos hasta el 11 de junio, lo aguantamos hasta junio para ver si él se retira, porque no va a querer que... Son todas especulaciones, al fin y al cabo. Irán, que está confirmado por Gianni Infantino como participante del Mundial y que va a jugar todos sus partidos en Estados Unidos. Irán había pedido mudar a México y le dijeron de FIFA, no, garantizamos la seguridad del plantel y de los hinchas, si van algunos. Decir que ¿La algún FIFA se garantiza esa seguridad? Y la FIFA puede garantizar la seguridad, después por supuesto que... Sí, puede pasar fallar. cualquier cosa. No, y depende también de la propia fuerza de seguridad que intervenga en la organización de cada partido. ¿Podrá pasarlo como pasó en su momento con selecciones de vóley de Cuba, por ejemplo, que haya algún jugador que se quede en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Desertores? Claro. No me sorprendería, ¿eh? Bueno, pasó con las jugadoras iraníes, ¿se acuerdan ahí en Australia? Hay algunos futbolistas iraníes que no juegan en Irán. Muchos. Taremi, por ejemplo, que jugó en Inter, Porto. No hay... Si bien hay un componente local, de jugadores del medio local en la selección iraní, hay muchos que están jugando fuera del país hace bastante. Mira, te voy a ayudar y me voy a ir a la última formación de Irán en un partido amistoso. Y comparamos. Es que debe haber jugadores locales también del campeonato Le ganó iraní. 5-0 a Costa Rica el 31 de marzo. El arquero Hosseini juega en Sepahan, equipo iraní. Taremi, como te dije, está en el Olympiacos de Grecia. Tras haber jugado en Inter y en Porto. Sam Godos está en el Al-Ittihad Calva de Emiratos Árabes. Sam Godos. Ya había jugado Bomberger. Exactamente. Sam Godos, que juega en el Brentford, en la Premier. Tenés algunos futbolistas que están jugando afuera. Que van a ir a representar a Irán.
Claro, exactamente. Pues bueno, entonces este contexto se pone en contra del gobierno puede tomar represalia contra ellos o su familia, no es una democracia, puede pasar. Sí, pero es un buen tema el que plantean respecto de la Copa del Mundo. Como pausa, como paréntesis, y me imagino que forma parte de las conversaciones entre Infantino y Trump, más allá de que hay otras 2 sedes, México y Canadá. El Mundial no puede... No, es Estados Unidos. No puede permitirse tener episodios vinculados con la guerra, sea claro. ataques o represalias. No, pero es un buen punto. Pero para el Mundial faltan 42 días. Bueno, Arranca quizás en el estos 13 de 42 se junio. resuelve el conflicto. Sí, quizás no hace falta que se resuelva el 10 de junio, que arranca el 11. Y puede ser antes. Quizás, bueno, yo estimo, si no vuelve Igual a atacar por lo Estados que, Unidos. y por lo que vos decías de Irán, que le quedan 2 semanas para poder almacenar. El máximo almacenamiento, Claro, sí. máximo almacenamiento de petróleo. Si no tiene que parar la producción, o sea, están los dos medios asfixiados Sí, como para... el tema es que yo no veo que Irán se rinda. Ese es el tema. El régimen no puede permitirse a sí mismo rendirse y si lo hacen una facción se va a dividir seguro. Irán tiene más resto emocional que físico y Estados Unidos más resto físico que emocional. Yo creo que sí. En el caso de Irán es la cuestión de la propia supervivencia del régimen. O sea, el régimen de Irán no está peleando por su supervivencia. Es La mucho más identidad, probable. si querés, iraní está en juego Sí, ahí. y sobre todo con la Guardia Revolucionaria a la vanguardia. La Guardia Revolucionaria dando el sí o el no, el actor con poder de veto de cualquier decisión que se tome. Y justo frente a Estados Unidos no creo que se rindan. Mientras tanto, el barril de petróleo, 110. Actualmente Va a sí. estar 126 hoy más temprano. Veremos cómo sigue. Contra más incertidumbre, más caro va a ser. Y bueno, nos va a afectar en todo el mundo, lamentablemente, esta situación. 11:46 en toda la República Argentina. Deportes en No Somos Nadie. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que dejó el miércoles, el empate 1-1 entre
Arsenal y Atlético de Madrid, 2 penales, Gyökeres y Julián Álvarez, que luego fue reemplazado, un golpe, le dolió, intentó seguir, hizo un pique y sintió la molestia, pidió el cambio, obviamente sin un clima mundialista estrictamente futbolero, porque hay Champions, hay Europa League, Conference League, finales de las temporadas en Europa, Copa Libertadores, Copa Sudamericana en nuestro continente, final de fase regular y arranque de los playoffs en nuestra liga. Hay todavía demasiado fútbol con instancias importantes y no hay clima mundialista desde el punto de vista del juego. Sí, en las publicidades, en el duelo Mostaza-McDonald's, en la gran campaña con Enrique Macaya Márquez de Cabify, hay así las promociones, los patrocinadores del seleccionado de la Copa del Mundo con sus acciones publicitarias, pero clima futbolero del Mundial no va a haber hasta que no haya partidos de clubes y que ya digamos, bueno, falta poquito para que arranque México-Sudáfrica. Y está bien, porque además hoy los días de fútbol se viven con tanta intensidad en redes, en los debates en los canales de streaming, en las transmisiones, en la cantidad de partidos, que realmente para México-Sudáfrica falta un montón, más allá de que lo tengamos a menos de 2 meses, a menos de 50 días. Pero solamente hacer referencia a lo que falta para el Mundial si ves una publicidad o se lastima un futbolista, a ver si tiene tiempo de recuperación. Y está bien que pase, porque la furiosa actualidad manda. Entonces, hoy tenés mucha crónica para hacer del día. Ayer, por ejemplo, ganó Platense en la Copa Libertadores 2-1 ante Independiente Santa Fe. Está muy bien el Calamar, con 6 puntos. Hoy juega Corinthians contra Peñarol, Corinthians que se despegó con 2 victorias, pero Platense reclama ese segundo lugar que lo clasificaría a octavo de final. Está bien posicionado porque de esos 6 puntos, 3 fueron de local y 3 de visitante. Ganó en Montevideo contra Peñarol. Empataron Estudiantes y Flamengo 1-1. Estudiantes quedó con 5 puntos, Flamengo con 7. Quedó tercero Independiente Medellín, que va a jugar hoy contra Cusco, uno de los equipos de la región. Flamengo marcó el primer gol y después Estudiantes lo emparejó, empató con Carrillo y tuvo chances para ganarlo, pero ahí apareció otra vez Agustín Rossi. Recordemos que el pincha fue postergado por Flamengo y por Rossi en aquella definición por penales de los cuartos de final de la Libertadores pasada. Flamengo luego eliminó a Racing en semis y se consagró campeón ante Palmeiras. Hablando de Racing, empató con Caracas 1-1 por la Sudamericana. Había abierto la cuenta Pérez, que jugó por Adrián Martínez. Se lo empataron en la primera jugada del segundo tiempo. Racing quedó en el tercer lugar, detrás de Botafogo con 7 y Caracas 5. Racing tiene 4. Le ganó al rival más débil del grupo, Independiente Petrolero, perdió de local con Botafogo y igualó de visitante con Caracas. Hay un clima áspero en Racing. Es cierto que perdió clásicos con Independiente, con River, perdió también aquel partido contra Botafogo sin público en el Cilindro, pero hay un clima político. En Racing siempre fue un club con mucha vida política. Pero esos clubes con mucha vida política hoy tienen un anabólico, que son las redes, los canales de streaming, las diferentes vías de comunicación, y se va armando entre rumores, noticias, acusaciones, respuestas, se va armando una nube bastante tóxica y que directa o indirectamente influye también en el rendimiento del equipo. Y esto es una retroalimentación, porque también que al equipo no le vaya tan bien activa toda esta nube de rumores, comentarios, especulaciones. No fue suave la transición Blanco-Milito. Milito se había ido de una gestión bastante buena como secretario técnico, renunció
mientras Blanco era presidente. Blanco se presentó como candidato a vice, pero luego de la victoria de Milito, bastante rotunda en los números, no hubo buena relación. Y se suponía que, más allá de la rivalidad, podían tener un vínculo más suave, más tranquilo, más armónico. Y no pasó. De hecho, Blanco tenía un palco, se lo sacaron. Algunos dicen Blanco no había pagado por ese palco. Otros, más cerca de Blanco, dicen no solo lo pagábamos, sino que lo pagábamos bien. En fin, si a un club con una vida política tan intensa como Racing le agregás que el equipo no anda bien después de un 2024 con Copa Sudamericana, 2025 con Recopa y semifinal de Copa Libertadores, final del Clausura que perdió con Estudiantes, a un 2026 sin resultados buenos, que el equipo está en Sudamericana, no arranca bien, había empezado muy mal este campeonato, después se encadenó unos cuantos partidos sin victoria, sin derrotas, y después pierde con Independiente, pierde con River, le empata a Barracas, un partido que iba ganando, expulsiones también, Marcos Rojo, Toto Fernández. Hay un clima complicado. E insisto en el tema de la retroalimentación. Lo del equipo influye en el ecosistema de medios y de comunicación, y lo que pasa en el ecosistema de medios y comunicación influye en el equipo. Bueno, un entrenador muy enojado que pidió disculpas tras un partido que Racing empató con Aldo Civi, uno de los peores equipos del campeonato, y fue muy claro diciendo el tema de la actitud. Bueno, Racing no tiene asegurada la clasificación, se la juega el domingo, y esto decía el entrenador ayer tras el empate en Venezuela. En el fútbol hay que ganar, no hay merecimientos, y bueno, sabemos que lo que nos jugamos el domingo, lo que nos jugamos todos estos partidos, son todos partidos que juegas cada 3 días, por la Copa, por el campeonato, a veces por la Copa Argentina, y bueno, tenemos que saber que lo que nos vamos a jugar el domingo. Zuculini, capitán ayer en el empate 1-1 ante Caracas, formado por Racing en el predio Tita, después pasó por muchos equipos a partir de la compra de Manchester City, no pudo estabilizarse ahí y después tuvo un ciclo largo y exitoso en River, regresó a Racing en 2024. Esto decía y hablaba de autocrítica. Tenemos la autocrítica, primero que nada hacer la autocrítica, responsabilidad totalmente nuestra, del grupo de jugadores que integramos el equipo, que son los que entramos a la cancha. El cuerpo técnico nos brinda todas las herramientas para ganar, nosotros no, hace varios partidos que no podemos dar vuelta a la situación, entonces es una responsabilidad nuestra hacernos cargo del momento que tenemos nosotros, trabajar el doble porque no alcanza, la verdad que no alcanza, como estamos dando no alcanza nada, entonces tendremos que seguir esforzándonos, tenemos un partido, una final el domingo por el torneo argentino, tenemos otro partido que ir a Brasil, otra final y de acá hasta el final jugaremos finales, estamos acostumbrados, un equipo que ganó finales, que salió campeón, pero que ahora tiene que trabajar mucho más porque no alcanza. Racing está tercero en su grupo de la Sudamericana y está noveno en el grupo B. Por ahora afuera, tiene el duelo directo con Huracán, clave. Huracán está séptimo con 21. Barracas, que juega un día antes, juega el sábado Barracas, tiene 21. Por peor saldo de gol queda detrás de Huracán. Y Racing tiene 20, pero Racing juega contra Huracán. Si Racing gana, por supuesto, queda clasificado, pero tiene que ganar. Es una final para Racing. Y para Racing no clasificarse a octavos sería un golpe muy, muy, muy duro. No pelear por un título como en el torneo pasado donde llegó a la final. Y hablando de Racing, un hincha de Racing, Cholo Simeone, habla de lo que tiene o lo que tenía Julián Álvarez cuando salió ayer reemplazado. Le harán una prueba para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible. Y Juliano, hay un contacto que tuvo con Hincapié en el inicio, tuvo ahí un golpe sobre la cintura y le molestaba mucho, así que bueno, esperemos que también sea poco. Y bueno, y Alex dijo que le molestaba un poco la pierna y nada, vamos, lo cuidamos para no forzar nada. Bueno, hacía referencia a lo que pasaba con Giuliano Simeone, su hijo, y Alex Sorloth. Estoy leyendo Marca. Llegan los tres. Se desactivan las alarmas con Julián. Estará en Londres en el partido de revancha
tras el 1-1 en la ida en el Metropolitano. Un golpe en el tobillo, un esguince leve para Julián Álvarez, y también estarán Sorloth y Giuliano. Así que buenas noticias para Atlético de Madrid en el cortísimo plazo y también para el seleccionado argentino.